Hola, bienvenidos a este canal, Sismos y Huracán. Este es el video número 32. Soy Nicolás Romero Gómez, titular del canal, calculista de los sismos y responsable por la información aquí vertida y dada a conocer a todos ustedes. Hoy, en México, es el día 1 de abril de 2025. En horario central de la Ciudad de México, es la 1 de la mañana con 19 minutos. En horario universal corresponde al día 1 de abril de 2025 a las 7 de la mañana con 19 minutos. El contenido de este video es el siguiente. Daremos a conocer en resumen el reporte de los sismos ocurridos en el nivel nacional e internacional durante la octena de los días 24 al 31 de marzo de 2025. De esto tenemos lo siguiente. El Servicio Sismológico Nacional de México reporta que no ocurrieron sismos de magnitudes iguales o superiores a los 5 grados de magnitud de momento. Sí ocurrió un sismo de 4.6 grados de magnitud de momento en la referencia 31 kilómetros al sur de Petatlán, Guerrero. Este fue el día 27 de marzo del 2025 a una profundidad de 10 kilómetros y repito, la magnitud fue de 4.6 grados de magnitud de momento. Por otro lado, el Servicio Geológico de los Estados Unidos reporta la ocurrencia de 2 sismos de magnitud igual o superior a los 7 grados de magnitud de momento. El primero de ellos ocurrió el día 28 de marzo del 2025 en la referencia Mandalay Burma, en el país de Birmania, en las proximidades de Myanmar. Este fue de magnitud 7.7 grados de magnitud de momento, repito, profundidad a 10 kilómetros. Y nosotros, al revisar la lista que se emitió por parte de Sismos y Huracán en la octena del 8 de marzo al 15 de marzo de 2025, tenemos que en la lista espejo astronómica se calculó un sismo para ocurrir en esta octena del día 8 al 15 de marzo en la referencia 13 kilómetros al oeste de Dergaon, India. Esto es aproximadamente a unos 400 a 450 kilómetros de distancia de donde ocurrió el sismo el día 28 de marzo del 2025. La magnitud que nosotros calculamos para este sismo fue de 6.65 grados de magnitud y la profundidad a 15 kilómetros. Al hacer la revisión del sismo para conocer qué otro había sucedido en el entorno del territorio, lo más cercano al territorio donde ocurrió, tenemos que el sismo que nosotros no revisamos, sin embargo nuestro modelo no lo arroja como el más próximo, y el de una magnitud similar es el ocurrido el día 24 de marzo del 2011. El sismo fue de magnitud 6.9 en la referencia 27 kilómetros al norte-noroeste de Tachilek, Myanmar. A nosotros calcular
y ponerle las condiciones actuales, las condiciones astronómicas actuales, y aplicando nuestro modelo, encontramos que el cálculo de ese sismo hubiese sido en las siguientes condiciones. La magnitud que se calculó es de 7.87 grados de magnitud de momento y la referencia 27 kilómetros al norte-noroeste de Tachilec, Myanmar. La profundidad 8 kilómetros y comparen por favor el valor de 7.87 que calcularíamos con nuestro modelo y el que sucedió fue de 7.7. Estaba muy próximo, sin embargo nosotros no lo incluimos porque el antecedente había tenido magnitud de 6.9 grados de magnitud de momento. Con esto quiero resaltar la importancia de aplicar nuestro modelo para magnitudes inferiores a los 7 grados de magnitud de momento. Sin embargo, si yo lo hiciera octena tras octena, fuera mucho trabajo para procesar y la verdad es que no tengo la capacidad en tiempo y en, eh, invertir las horas de mi tiempo de trabajo para el cálculo de esas magnitudes en otros países. Lo hago para México. En México sí calculo para magnitudes iguales o superiores a los 5 grados de magnitud de momento. Pero bueno, para otros países pues sería bueno aplicarlo, pero con una retribución y fácilmente pueden salir resultados muy próximos a lo que realmente ocurre. Desafortunadamente, como les digo, este no fue calculado con nuestro modelo porque su antecedente era inferior a los 7 grados de magnitud de momento. Si lo hubiéramos calculado, correspondía a el valor que realmente ocurrió. Bueno, desafortunadamente hemos conocido en las noticias que hubo alrededor de 7.500, 8.000 personas que perdieron la vida y bueno, pues sería bueno, repito, aplicar nuestro modelo para magnitudes inferiores a los 7 grados de magnitud de momento en países donde haya mucho riesgo por existir construcciones de mucho tiempo y por materiales muy poco resistentes, como son materiales de tierra. Esto fue en la ubicación geográfica de Asia, pues como todos sabemos, generalmente utilizan para la construcción eh, pues la tierra, hacen construcciones a base de tierra para darle frescura a los hogares, pero esto también conlleva a que no haya mucha resistencia de dichas construcciones y bueno, la seguridad es muy baja para vivir en ellas. Ok, continuamos. También el Servicio Geológico de los Estados Unidos reporta la ocurrencia de un sismo de magnitud 7 grados de magnitud de momento en la referencia 73 kilómetros al sureste de Pangai, Tonga. Esto fue el día 30 de marzo del 2025. La profundidad fue de 29 kilómetros y nosotros al revisar la lista emitida para la octena del 24 al 31 de marzo
del 2025 encontramos lo siguiente. En la lista espejo astronómica tenemos que se calculó un sismo de magnitud 7.56 grados de magnitud de momento en la referencia 201 kilómetros al este-noreste de Neiafu, Tonga, profundidad 16 kilómetros. También otro sismo en la referencia 166 kilómetros al este de Neiafu, Tonga, un sismo de magnitud 7.19 grados de magnitud de momento, profundidad 32.5 kilómetros. Se podrán dar cuenta entonces que corresponde con cualquiera de estos dos sismos y la magnitud fue muy próxima a lo que ocurrió. Ocurrió de 7, lo teníamos calculado con 7.56 y 7.19. Por lo tanto, la aplicación de nuestro modelo es adecuada. También ocurrieron sismos de magnitudes que rondaban entre los 6 grados y los 7 grados de magnitud de momento. Esto fue, según el Servicio Geológico de los Estados Unidos, en la referencia el Atlántico Central, los riscos del Atlántico Central. La magnitud fue de 6.6 grados de magnitud de momento el día 28 de marzo del 2025. La profundidad fue de 12.54 kilómetros y buscando en nuestras listas emitidas encontramos que en la lista espejo astronómica del 16 al 23 de marzo de 2025 se calculó un sismo de magnitud 7.11 grados de magnitud de momento, profundidad 10 kilómetros en la referencia norte del Atlántico Medio, del Atlántico Medio. Entonces, este sismo es el que corresponde con el ocurrido de 6.66 grados de magnitud de momento. Ocurrieron otros 3 sismos, uno en Nueva Zelanda de 6.7 grados de magnitud de momento a 21 kilómetros de profundidad. Al revisar nuestras listas emitidas de nuestro modelo, encontramos que en la octena del 24 al 31 de marzo del 2025, calculado para el día 25 de marzo del 2025, se calculó un sismo de magnitud 7.50 grados de magnitud de momento, en la referencia 46 kilómetros al este de Gisborne, Nueva Zelanda, profundidad 15 kilómetros. También hubo el cálculo de otro sismo para Nueva Zelanda en la octena del 16 al 23
de marzo del 2025, en la referencia 180 kilómetros al oeste de Riverton, Nueva Zelanda. Magnitud 7.40, profundidad 33 kilómetros. Entonces, con esto concluimos que nuestro modelo está dando resultados muy próximos a lo que realmente ocurre. Sin embargo, es necesario revisar y aplicar magnitudes por lo menos de 6.0 en adelante para poder prevenir lo ocurrido en Birmania, que realmente fue muy trágico. Ahora, en la nueva lista que se emite del 1 de abril al día 8 de abril del 2025, podemos comentar lo siguiente. Para el caso de México, hay sismos de magnitudes considerables. 45 kilómetros al sureste de Ometepec, Guerrero, un sismo de magnitud 6.74 grados de magnitud de momento, profundidad de 12 kilómetros para el día 2 de abril del 2025. En la referencia 23 kilómetros al sureste de Mexicali, Baja California, un sismo de magnitud muy considerable, 8.67 grados de magnitud de momento, profundidad 10 kilómetros para el día 4 de abril del 2025. Alerta para México, repito, en la referencia 23 kilómetros al sureste de Mexicali, Baja California, la magnitud 8.67, la profundidad 10 kilómetros para el día 4 de abril de 2025. Otro sismo de magnitud considerable, 80 kilómetros al suroeste de Las Chuapas, Veracruz, magnitud 7.72 para el día 7 de abril de 2025. Ahora, en el nivel internacional tenemos varios de magnitud 8 o superior. Esto es 7 kilómetros al sureste de Stara, Kresna, Bulgaria, magnitud 8.04 para el día 4 de abril del 2025. 10 kilómetros al oeste-noroeste de Kialang, India, magnitud 8.64, profundidad 20 kilómetros para el día 4. 161 kilómetros al sureste de Sarangani, Filipinas, magnitud 8.18 para el día 1 de abril de 2025. Magnitud 8.04 en la referencia 45 kilómetros al norte-noroeste de Illapel, Chile, profundidad 35 kilómetros para el día 6 de abril de 2025. Uno de magnitud también considerable para la referencia Aleutián, las islas Aleutián. Esto en Alaska, de magnitud 8.74 grados de magnitud de momento, profundidad 35 kilómetros para el día 1 de abril de 2025. Magnitud 7.96 grados de magnitud de momento en la referencia 9 kilómetros al este-noroeste de Tsuklayin, Filipinas. Profundidad 25 kilómetros para el día 7 de abril de 2025. En la referencia 199 kilómetros al este-sureste de Jijifotonga, magnitud 7.86 para el día 2 de abril del 2025. Magnitud 8.71 grados de magnitud de momento a 45 kilómetros al sur-sureste de Higo, en las Islas Salomón, profundidad 24 kilómetros para el día
1 de abril de 2025. El sismo de magnitud 8.66 en la referencia 12 kilómetros al suroeste del Delta, Baja California, México. Profundidad 9.98 kilómetros, corresponde al de 10, pues, que habíamos dado anteriormente en la lista nacional, para el día 4 de abril del 2025. Y 2 de magnitud fuerte, muy fuerte. Magnitud 9.21 grados de magnitud de momento. Referencia 75 kilómetros al este de Sinagamban, Indonesia. Magnitud 7.25 en la referencia 93 kilómetros al noroeste de Iquique, Chile. Repito, 9.25 grados de magnitud de momento para el día 1 de abril de 2025. Y el de Sinaban, Indonesia, para el día 6 de abril del 2025. Finalmente, en la lista normal, uno de magnitud 8 grados de magnitud de momento en la referencia 15 kilómetros al sur de Hualien, ciudad de Taiwán. Profundidad 40 kilómetros para el día 2 de abril de 2025. Ahora, en la fecha espejo astronómica tenemos lo siguiente. Para México, uno de magnitud considerable, 8.95 grados de magnitud de momento. En la referencia 5 kilómetros al suroeste de Tepisca, Chiapas. Magnitud 7.30 grados de magnitud de momento. Profundidad 80 kilómetros. En la referencia 65 kilómetros al sureste de Tlacolula, Oaxaca. Magnitud 7.19 grados de magnitud de momento. Profundidad 16 kilómetros. En la referencia 208 kilómetros al suroeste de Manzanillo, Colima. Magnitud 7.14 grados de magnitud de momento. Profundidad 200 kilómetros. En la referencia 31 kilómetros al noreste de Motocintla, Chiapas. Magnitud de 6.64 grados de magnitud de momento en la referencia 257 kilómetros al suroeste de Puerto Vallarta, Jalisco. Profundidad 60 kilómetros. Magnitud 6.79 grados de magnitud de momento en la referencia 92 kilómetros al suroeste de Pueblo Yaqui, Sonora. Profundidad 14 kilómetros. Ahora, en los sismos internacionales tenemos uno de magnitud considerable para las islas Volcano en la región de Japón. 8.29 grados de magnitud de momento, profundidad 260 kilómetros. Magnitud 8.32 en la referencia 113 kilómetros al norte, al noroeste de Vela, Pakistán. Profundidad 15 kilómetros. Magnitud de 8.31 grados de magnitud de momento en la referencia 72 kilómetros al norte de Palu, Indonesia. Profundidad 20 kilómetros. Magnitud 8.57 grados de magnitud de momento en la referencia 245 kilómetros al este de Meleke'u, Palua. Profundidad 15 kilómetros.
Magnitud 8.18 grados de magnitud de momento en las islas Auckland de Nueva Zelanda. Profundidad 10 kilómetros. Magnitud 8.24 grados de magnitud de momento en las islas Kermadec de Nueva Zelanda. Profundidad 30 kilómetros. Y uno de magnitud muy considerable, 9.36 grados de magnitud de momento en la referencia 168 kilómetros al sur-suroeste de Matavai en Samoa. Profundidad 18 kilómetros. Magnitud 8.88 grados de magnitud de momento en la referencia 30 kilómetros al oeste-suroeste de Pariaman, Indonesia. Profundidad 81 kilómetros. Estos son los sismos con posibilidad de ocurrir en la octena del 1 de abril al 8 de abril de 2025. Te invito a que te suscribas a mi canal y me des la opinión sobre el trabajo que estoy exponiendo y me regales un me gusta o no me gusta dando tu opinión y con todo gusto me pongo a tus órdenes para poder aclarar cualquier información que esté yo emitiendo. Dedico el cálculo de estos sismos de la octena del 1 de abril al 8 de abril de 2025 al ingeniero Félix Morales hasta donde él se encuentre. Te agradezco la atención prestada a este video y procedo a subir la lista de los posibles sismos para la octena de los días del 1 de abril al 8 de abril de 2025. Muchas gracias.